ahorita me costó un poquito de más trabajo, pero parece que ya. Ah, perfecto. Bueno, pues igual, les damos 3, 4 minutitos a los demás compañeros para que se integren. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, profe, buenas tardes. Bueno, pues vamos dando unos minutitos y comenzamos, ¿va? Ok, está bien. Profe, nada más para avisarle, voy a apagar la cámara, por Muy cuestiones bien. de trabajo. ¿Vale? Está bien, adelante. Ok, gracias. Ahí estamos al pendiente. Buenas tardes a todos, licenciados. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Bienvenido. Muchas gracias igualmente, licenciado profesor. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pues bueno, por respeto vamos empezando, siendo las 6:03 aquí en mi máquina. Creo que es momento de arrancar. Pues ahora sí que estamos los que estamos y somos los que somos. Comentando, Okay, ¿pudieron ingresar a Classroom? Sí, yo sí. licenciado. Sí. Ah, perfecto. Como pudieron ver, ya les puse por ahí la actividad para que me den, sin nada de formalidad, todos sus comentarios de la clase de ayer y de la clase de ahora. También para recordarles que para la siguiente semana comenzamos con las exposiciones y en dichas exposiciones pues vamos a tratar de sacar información en la investigación que van a hacer sus compañeros y posteriormente la vamos a comentar aquí. Creo que queda claro quién va a exponer y cuáles son los puntos a tratar. Antes de comenzar y empezar, ¿quedó alguna duda de la clase pasada? No. Al parecer o de mi parte, no. No, profe, todo bien. Nada, perfecto. De acuerdo, pues no se hable más. Dejen, comparto pantalla y empezamos. Va, ¿todos pueden ver pantalla o no? Sí, Va, me gusta más Zoom en el sentido en el que sí puedo ver quién sí pone atención y quién no. En Meet no. Empezamos. Derechos reales. Me comentaban en la clase anterior que querían aplicar un poquito más la lectura ustedes y que no tanto que fuera yo la persona que estuviera hablando. ¿Alguien me quiere apoyar con la definición 1 de derechos reales? yo, licenciado. Adelante, gracias. De nada. Dice, definición 1. Como su mitología lo dice del delfín realis, realizado de res, rey, cosa. Son los derechos que se constituyen sobre las cosas en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas. Derechos de hacer o saber su patrimonio. Ok, perfecto. Y por último, José Ramírez, ¿me apoyas con la definición 2, por favor? El derecho real es un derecho contenido patrimonial que ejerce una persona, sujeto activo, sobre una cosa determinada de la colectividad, sujeto pasivo, debe evitar hacer cualquier tipo de uso, goce o disfrute según Real Academia de la Lengua Española, RAE. Se trata de un derecho que recae sobre una cosa y es eficaz frente a todos. Muy bien, muchas gracias. Digo, creo que nos queda claro lo que es derechos reales, pero de todas maneras les voy a pedir a alguien que no ha participado que si me puede dar su definición personal de derechos reales.
¿Nadie? Muy bien. Pues, Kevin, ayúdame, Adelante. por favor. ¿Me puedes dar tu definición personal de derechos reales o qué entiendes por derechos reales? Derecho, yo entiendo, pues, sobre el patrimonio, ¿no? Es como los derechos que se constituyen sobre las cosas que podía ser como en derechos y obligaciones. Ujú. Eso es Sí, lo que en parte entiendo sí. yo. Tocaste puntos importantes. Es el derecho que se constituye sobre las cosas. Es muy importante el término de cosas. Pues bien, ¿Pudiera ser como la posesión de algún bien? así es correcto. Son esos derechos de posesión y propiedad sobre una cosa. Entender el sentido de cosa es lo que nos va a dar la clave para comprender lo que son los derechos reales. Y podemos entender que los romanos desde la antigüedad trataban de definir todo y son los que nos dan la pauta para poder comprender todas las situaciones. Entonces, su etimología, nos dice en la definición 1, es del latín realis, derivado de res, que res es real o cosa. Entonces, son los derechos que se tienen sobre una cosa. ¿Hasta ahorita alguna duda? Ninguna. Ninguna, profesor. Seguimos adelante. Tenemos aquí una gráfica muy simple de lo que es la persona, la cosa, es el derecho que la persona tiene sobre la cosa. Muchas veces este tipo de gráficas que se ven en carácter muy simple nos ayudan mucho a comprender y a crearnos un panorama mental para que cuando nosotros sepamos lo que es el derecho real, en la tesis clásica sepamos que es el derecho que tengo yo como persona sobre determinada cosa. Así lo definieron como tal los romanos y hoy en la actualidad los derechos reales siguen existiendo en nuestro código, tanto en nuestro código civil como en nuestro código procesal civil. Y podemos entender que son esa facultad o esa potestad que tenemos. Hablábamos ayer y usábamos el término de potestad. Es esa potestad sobre determinadas cosas. Déjame ubicar el lugar. En muchos sentidos. Más adelante vamos a ver los tipos de cosas que existen. La cosa. Ayúdame, Lupita, que acabas de integrarte. ¿Qué es para ti la cosa? La cosa, pues es un objeto que tiene materia, espacio, y pues sí, materia, espacio, peso, o sea que existe, ¿verdad? Claro. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. No, usted. Carlos Tejada, igual, otra definición de cosa, por favor. Sí, profe, también se puede definir la cosa como un objeto material o una una manera una manera tangible para poder intercambiar o regalar una cosa o donarla, perdón. Sujeto de donación y de mercado, la cosa. No necesariamente, vamos a ver adelante pero está bien tu definición y entiendo el punto, que es algo tangible que se siente, pero vamos a ver más adelante que la cosa tiene diferentes tipos, diferentes clases de cosa, pero bien, muchas gracias. Pues bien, definamos qué es la cosa. Voy a tomar yo la lectura. Los juristas romanos parten del concepto material y social de la cosa como objeto del mundo exterior, susceptible de apropiación y disfrute del hombre. Lo que me comentaba, ¿no? La cosa es algo que yo puedo apropiarme de él y yo puedo disfrutar y sacar los frutos, goce, disfrute, etc. La cosa se clasifica entendiendo por un lado sus características físicas exteriores o por la consideración que merece el derecho a efectos de su pertenencia y apropiación del hombre. Más adelante nos va a quedar más claro esto. Entonces, aquí nada más para puntualizar y para cerrar, entendemos y creo que nos queda claro que los derechos reales son las que yo como persona, ayer platicamos de la persona, de quién es la persona. Yo como persona tengo determinados derechos sobre la cosa. En este caso creo que ya nos queda claro qué es la cosa, ¿verdad? Continúo, voy muy rápido. ¿Quieren que hagamos una pausa para que lo puedan analizar o le sigo? No, está bien. Le sigo, perfecto. Puedes seguir adelante.
Clases de cosa. Todos vamos a participar. Tal como me salen aquí, me van a ayudar a dar lectura. Vamos a empezar con José Ramírez. La primera parte es la Rex Extra Commercium. Me vas a ayudar, José, a darle lectura, a decirme qué es para ti la Rex Extra Commercium y a tratar de darme un ejemplo. Ok. Entonces primero lo leo y después le doy el ejemplo. ¿Está muy bien? Es correcto, así es. Res extra extra commercium, perdón. Commercium. Ujú. Aquí se encuentran las cosas que no son susceptibles de las relaciones jurídico-patrimoniales por prescripción de la norma divina o por disposición de la ley, de donde surge la división de las cosas. Dale. Como sigue, yo lo interpreto o lo entiendo, es como alguna regla, pero fuera de lo que establecen las leyes o ciertas normas. Es una regla quizás como algo que tienes que hacer en tu casa, ¿no? Quizás tú sabes que no lo debes de hacer, pero no está bajo cargo de alguna ley. Sí, Básicamente. sí. De hecho, si me apoyas a darle lectura a lo que viene, nos va a quedar un poquito más claro porque lo que viene es como la distinción entre los dos tipos de Rex Extra Commercium. Ok. Res en patrimonio y res extra commercium extra patrimonium. Res divinis iuris sacrae religiose sactae. Las res divini iuris son las cosas de derecho divino entre las que se encontraban las cosas sagradas, res sacrae, consagradas a dioses superiores y puestas bajo su autoridad, como los templos, las cosas religiosas, religiosae, consagradas a los dioses inferiores como sepulcros y cosas santas, sactanea, como los muros y puertas de la ciudad. Te voy a interrumpir en lo que me pienses en otro ejemplo y tratar de ver si me lo vinculas a la actualidad. Debemos de situarnos en el panorama de la cultura y la sociedad romana. Ellos eran una cultura, si bien es cierto, bélica, conquistadora y en crecimiento tanto pues territorial como filosófico. Nos damos cuenta que para ellos eran muy importantes sus dioses. Hablamos tan así que el pater familias era quien procesaba a cada una de sus familias la religión que quería o los dioses que iban a venerar en su momento. Entonces, para ellos era muy importante la aportación y las propiedades que adquiría la iglesia o en su momento sus templos sagrados. Entonces, dime, si en los ejemplos que están aquí, o igual los puedes tomar, pero me los profundizas un poquito más, ¿qué Ok. es para ti la res divino iuris? Entendiendo que res viene de real, un derecho real. Con algo de la similar a lo libertad. actual, dice, ¿verdad? Y me lo puedes plasmar, es lo importante. Mira, creo yo es la parte del derecho romano es tratar de entenderlo en la realidad y yo trato de profundizarlo y cuando se toma esta clase trato de que se entienda el por qué se sigue estudiando el derecho romano, a pesar de que es Correcto. algo que tiene muchos años, lo importante es tratar de llevarlo a la realidad o a la actualidad. Muy Te bien. escucho, José. Bueno, yo lo veo, me relaciono un poco con la historia en este caso, en la conquista de los españoles aquí a México. Base a todo eso, siempre gobernó la iglesia en su momento de cierta forma. O sea, gracias a la iglesia se tiene o se obtuvieron en el momento ciertas educaciones, bibliotecas, escuelas, cuestiones así. Igual con sus ventajas y desventajas. Y en relación un poco a lo actual, me imagino que es como una especie de patriotismo. Son ciertas culturas o formas que se generan quizás ya desde personas anteriores con el fin de alguna cierta adoración o veneración hacia algo. Son inculcaciones ya por parte quizás de familiares o incluso ya más actualmente por decisión propia, ¿no? Quizás te bautizan bajo alguna religión pero ya tú decides si llevarla a cabo o no o salirte de ahí. Incluso, bueno, conozco personas que por ejemplo, en cuestión de veneración al lábaro patrio, pues no lo rigen como tal, no les parece algo muy correcto pues para ciertas personas. Yo me imagino que es eso, ciertas inculcaciones que te den de cierta forma, pues tanto familiares como en cuestiones de religión o cultura.
Sí, tienes razón en que va en la parte de la religión y son cosas que son inculcadas como tal. Hay que recordar que son derechos sobre cosas. Entonces, la res divinus juris se especifica particularmente a esas cosas que son propiedad de determinada iglesia. Como tú dices, nos integran a determinada iglesia y todos al cumplir o al ser parte de eso somos hasta cierto punto propietarios de esas cosas, pero sabemos que no las podemos ser sujetas de comercio, no podemos ser sujetas de donación. Si bien es cierto, por el simple hecho de pertenecer y de que se nos inculcó desde chicos, somos propietarios de tal cosa, no tenemos la propiedad para poderlas emancipar o para poderlas donar o para poderlas vender o para poder hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? Si bien es cierto, ostentamos ser propietarios por pertenecer a determinado grupo, no somos propietarios como tal. Es complicado hasta cierto punto, pero creo que sí, no sé si queda claro o vuelvo a retomar un poquito más. Son las más complicadas, pero creo que no hay problema, ¿no? O sea, por el simple hecho de pertenecer, somos propietarios, pero no podemos ostentar del uso, goce y disfrute de esa cosa, sino simplemente ostentamos ser propietarios por ser parte de. ¿Queda claro? Claro que sí, gracias. Gracias a ti por participar. Sí, está bien. Muy bien, el que me sigue aquí es Kevin. Kevin, ¿me ayudas a dar lectura? Y de igual manera vamos a tratar de dar un ejemplo, ¿no? Por favor. Sí. Res, Umari y Aris. Te voy a interrumpir, Comunes. Kevin. No hay que ponerle tanta atención en la pronunciación, porque ni siquiera al más longevo de nuestros familiares le tocó vivir en ese tiempo. Entonces no hay ninguna bronca, ni tampoco somos expertos en lenguas muertas. Simplemente Está lo bien. pasamos así como tal, Claro. para que se La sientan más tranquilos de leerlo con confianza. Muchas gracias, licenciado. La res Umari y Uris eran las cosas del derecho humano. Entre las cosas excluidas del comercio se encontraban las cosas comunes, res comunes o inium, como el aire, el agua, las cosas públicas, res publicae, como las cosas del pueblo, entre las que se pueden mencionar el río y sus orillas, los puertos y las res universitarias, que eran las cosas que integraban el patrimonio de una comunidad y estaban afectadas al uso de sus miembros, como los teatros, los foros, los baños públicos. Va, voy a tratar de darte un panorama y después me vas a dar un ejemplo. Res humanis iures o cosas públicas. Hoy en día vemos o hemos escuchado que determinada cosa es propiedad de la nación y nosotros al ser ciudadanos mexicanos somos propietarios de determinada cosa, pero igual que en la otra de religión, no podemos hacer uso, goce y disfrute de determinadas cosas. Aquí es igual y me la divide en dos partes. Los comunes omnium, que es el aire, el agua, esas cosas que sabemos que son de todos, como hoy en día el agua como tal, sabemos que es propiedad de los mexicanos, pero no podemos hacer un uso de ella como tal. Y posteriormente está el res publicae, que son las cosas de pueblo, que nos habla de las orillas, los puertos, las universidades, que por el simple hecho de ser ciudadano, eres propietario de ella, pero igual no puedes hacer, no la puedes comprar, no la puedes vender, etcétera. Ahora sí, Kevin, ayúdame a darme un ejemplo, ya sea vamos a hablar de res publicae, algo que sea del pueblo, pero que no puedes hacer en la actualidad. Pues yo lo que entendí del ejemplo, licenciado, son como los sepulcros, ¿no? Donde se encontraban, como quien dice, depositados los cadáveres. ¿Sí? Bueno, fíjate, voy a entender esto de los sepulcros como el siguiente ejemplo. A lo mejor el Panteón de Belén puede ser algo que sabemos que es de nosotros y sabemos que hoy en día es algo histórico como tal y nos pertenece a todos, pero por más que seamos propietarios, ostentemos ser propietarios, no podemos llegar a venderlo. Yo te voy a dar un ejemplo más claro, la Minerva. Es un res publicae, porque si bien es cierto, es un monumento que pertenece a todos los que somos tapatíos, ostentamos ser tapatíos, dicho monumento es de determinado pueblo y si bien yo puedo decir o puedo hacerlo sentir que es mío, por ese objeto yo tengo algún derecho, no se lo puedo vender a José, ni tampoco se lo puedo vender a Nazario,
es algo que, si bien es cierto, es de todos, no podemos hacer uso ni de sus frutos, ni tampoco podemos venderlo, donarlo, emanciparlo, etcétera. ¿Queda claro esta parte? O sea, es algo que es público, es de todos, pero no nos da el derecho de poder transferir la propiedad. ¿Queda claro? ¿Me regreso? ¿Voy muy rápido o no ha quedado claro? Sí, maestro, por ejemplo, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, el agua Ujú. que ya entró a la bolsa de valores, ¿ahí en qué Ujú. se convirtió el agua? ¿Ya no es del país por haber entrado ya a la bolsa de valores? El agua entró a la bolsa de valores, al mercado bursátil, si no me equivoco, en Estados Unidos. Aquí no. No, aquí la Bolsa Mexicana de Valores todavía no ha entrado el agua como tal. Pero diste en algo muy Y en importante, porque es un activo económico que en el futuro Dios no quiera, pero nuestros hijos y nuestros nietos se van a estar peleando por ese vital líquido. Entra a la bolsa de valores el agua, pero el agua no puede ostentarse nadie y ser propietario de ella. Al menos en México, y hablándote de las legislaciones mexicanas, hay una ley que nos habla única y exclusivamente de la distribución tanto de las aguas marítimas como del agua dulce. Nos habla que los propietarios de dichas aguas, pues es el gobierno federal. Si tú contaminas, usas, lucras o privatizas agua dulce, estás cometiendo un delito ambiental y un delito federal. Los únicos propietarios de eso es el agua. Si bien es cierto que determinada agua, y de acuerdo a la Constitución, los municipios, los estados y la federación están obligados a hacernos llegar esa agua para que nosotros podamos subsistir. Tanto es así que si yo, por ejemplo, tengo 2 años que no pago el agua en mi casa y sigo teniendo agua. ¿Por qué? Porque por derecho constitucional puedo tener acceso al agua dulce. Pero hoy en día en México sigue siendo algo que nos pertenece a todos los mexicanos. Pero me diste un ejemplo muy bueno, porque pertenece a todos los mexicanos el agua dulce, pero tú no me puedes decir, te vendo el río Lerma Santiago, ¿verdad? Ajá. No me lo puedes vender. No. Es tuyo, es mío, y es de todos los que estamos aquí, y es de toda la nación, incluso la gente de Sonora, Chiapas, Tampico pueden ostentarse de ser propietarios del río Lerma por el simple hecho de ser mexicanos y por ser una cuenca federal. Pero no me la puedo vender, yo no se lo puedo vender a un empresario de Tampico, por más que ostente ser el propietario. Me diste la puerta para tocar otro ejemplo importante. Gracias, Lupita. Sí. No sé si te respondí No, ¿de tu qué? duda. ¿Sí Sí, respondí tu duda sí, o no? entonces, sí, pero eso es en México, ¿verdad? Ya en Estados Unidos ya es otro rollo, ¿no? En Estados Unidos tienen un derecho que si lo trato de entender como abogado mexicano, en veces se me puede llegar a complicar, te soy sincero. No porque no tenga la capacidad, sino porque tienen un pensamiento diferente. El simple hecho de poder heredar a animales y eso, pues es algo que de entrada ya no se ve muy bien aquí en el derecho mexicano. No digo que sea mejor, no digo que sea peor, pero sí eso de tratar de meter, sí se pudo, ya entró en Wall Street a la bolsa de valores el agua como tal. Creo que, según yo tengo entendido, entra a la bolsa, se inscribió a la bolsa de valores para que en determinado tiempo se pueda comercializar el agua. Así fue como que lo entendí. No es que en la actualidad, si tú usas agua, tienes que pagar por un determinado, pues sí, impuesto, no sé cómo podérsele llamar, pero sí creo que se inscribe para que en 10, 15 años que empiece a caer escasez del agua, ya pueda cotizar en bolsa de valores alguna empresa que pueda distribuirla. No sé cómo sea, interesante verlo, pero sé que es algo que se aplicó en Estados Unidos en la bolsa de valores de Wall Street. Entonces, digo, como tal, Estados Unidos no es propietario de nuestra agua y no nos debería de preocupar. O sí, lo que nos debería de preocupar es que ellos van a más avanzados que nosotros y ellos por algo ya generaron un problema. Entonces puede que en ese sentido sí suframos de escasez y sea nuestra moneda de cambio en el futuro. Ay, Dios. Bueno, Sí. gracias. No, gracias a ti por participar. Pues tú, aprovechando, Lupita, que estás ahí, ¿me ayudas con la siguiente? Sí, Profesor, ¿puedo hacerle otro ejemplo? No Los sé que si gustes, pueda claro que sí. hacer esto. Dime, Kevin. Como por ejemplo, la línea 3 del tren ligero, como quien dice, es de nosotros, ¿no? Porque Así es. los papás, Perfecto. pues de los impuestos, pero no Ujú. se lo dan al pueblo porque es parte ya del gobierno, ¿no? ¿Así sería? Sí, es un ejemplo muy bueno, ¿eh? O sea, si bien es cierto que la línea 3 se construyó con tanto nuestros impuestos federales como nuestros impuestos estatales,
porque hay aportación de ambos lados y somos propietarios por ser el simple hecho de ser tapatíos mexicanos o del estado de Jalisco. Sí somos propietarios y si bien es cierto que pagamos determinada cantidad, debemos de entender que esa cantidad es porque se lleva algún tipo de manutención, se tiene que pagar los sueldos, etcétera. Lo administra directamente, no me acuerdo, se me fue el nombre de cómo se llama, pero según yo es un organismo público centralizado, no es una empresa de Estado, no me acuerdo, se me fue el nombre. ¿Citeur? Citeur, así es correcto. Fíjate que, digo, no me quiero desviar tanto, pero sí tengo, bueno, sí lo voy a puntualizar. Hace tiempo escuché que se había platicado que una vez que se organiza la línea 3, se había visto que se tenía una expectativa de ingreso superior, pero el ingreso que se había obtenido era menor por la pandemia, por falta de trabajos, etcétera. Entonces el gobernador, soy apartidista, no estoy hablando de ningún partido, el gobernador se quejaba de que el ingreso que se había obtenido no era el que se esperaba. Y al ser Citeur una empresa de Estado que tiene sus propios gastos internos y sus gastos de manutención, etcétera, se veía con números rojos de acuerdo a la línea 3. Pero ahora yo lanzo la siguiente pregunta, ¿no? Se supone que la línea 3 es para el servicio de los tapatíos. Entonces, si salen números rojos, pero está dando una aportación al bienestar de los tapatíos, creo que fue válido haberla hecho, ¿no? Se las dejo en el aire. Y muchas gracias, muy buen ejemplo, Kevin. No, gracias a usted, licenciado. Yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, ahí donde nos habla que son las cosas públicas. Sí. En este caso, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Bosque de la Primavera? Sí. ¿De qué forma se hace para que lo puedan fraccionar y vender? Si se supone que también tendría que ser como algo público, ¿no? Así Incluso es. pues es un área protegida. Nos metemos a un tema en el que incluso me atrevo a decirlo que entran situaciones de corrupción, ¿no? Hay dos temas muy inventados y muy similares a los que tú estabas comentando. No sé si han escuchado hoy en día en Tlaquepaque que se acaban de donar determinadas hectáreas de área verde para que la Universidad de Guadalajara construya un nuevo centro universitario. Es lo mismo. Esas áreas verdes nos pertenecen a la gente que somos de Tlaquepaque. Y eso es un abuso que se está haciendo por parte del gobierno municipal al hacer esa donación a la Universidad de Guadalajara. Ellos alegan que es para un bien común, para que más personas tengamos acceso a la educación. Entiendo esa parte, pero ¿por qué donarse ese terreno si es el único terreno de áreas verdes que tenemos en el municipio de Tlaquepaque? Es lo mismo con el Bosque de la Primavera. Si bien es cierto que es un área protegida, también es cierto que hay un montón de estrategias administrativas que nos terminan por quitar ese tipo de terrenos y fraccionarlos y privatizarlos. En su momento, cuando vean derecho administrativo, se van a encontrar lo que es algo que se llama, es una acción de, se me fue el nombre también. Es una acción del derecho administrativo, se llama, solicitas un permiso y no tienes contestación, se llama afirmativa ficta, ya me acordé. La afirmativa ficta. Yo solicito un permiso, no tengo contestación, entonces se dice que lo que no me contestaste se está afirmando que lo que yo te estoy pidiendo es correcto, por el simple hecho de acuerdo al 8º constitucional, no tener una contestación por parte de la autoridad. Afirmativa ficta, en materia fiscal se llama negativa ficta. Entonces, si yo no tengo contestación, yo puedo hacerlo y tengo la facultad de hacerlo porque el gobierno hizo una omisión en contestarme. Entonces, pues, no sé, no digo que sea el asunto, o sí, no sé. A lo mejor inician el procedimiento administrativo y ahí le dicen al funcionario, apóyame, no des contestación, y posteriormente en el tribunal de lo administrativo yo promuevo mi afirmativa ficta. Y esa que te estoy platicando, hay 20, 30 más, o sea, ahí son asuntos, no le quiero llamar corrupción, vamos a llamarle a falta de capacidad por parte de nuestros funcionarios, para no meternos en problemas. No sé si hay un funcionario público aquí con nosotros, pero es falta de capacidad o algún error de omisión. Vamos a dejarlo así, un error de omisión.
Pero si hay medios, ¿eh? Podemos presentar un amparo colectivo. Todos los que estemos sujetos de derecho, todos como tapatíos, y al momento de estar ofreciendo o de estar violando alguno de nuestros derechos fundamentales, promovemos un amparo colectivo firmado por determinadas personas. En dicho amparo colectivo solicitamos que se haga la cancelación de eso porque nos está afectando en la parte ambiental. Y ahí sí ya nada más dependería de que el magistrado tenga un poquito de criterio y que nos lo resuelva a favor. O si no, pues ya se puede llevar a la corte. Hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que es muy difícil juntar a la gente para que organicemos determinado amparo, ¿verdad? No sé, ¿contesta la pregunta? Sí, respondí. Gracias. Perfecto. Lupita, seguimos, no te escapas, por favor. Res sin comercio. No, maestra, está bien. A Muy ver, bien. déjame le pongo. Res in comercio. Res mancipi y res necmancipi, conocidas desde la época de la ley de las 12 tablas, eran mancipi las cosas cuya propiedad se transmitía por el derecho civil formal y solemne mediante la mancipatio o mediante la iniure cesio. Eran cosas mancipables, las de mayor valor en la primitiva economía agrícola, como los fondos o las heredades y las cosas situadas en el suelo de Italia, como el acueducto, los esclavos y los animales de carga. Todas las demás cosas se agrupaban en las res necmancipi. Esta clasificación fue abolida en el derecho imperial con el emperador Justiniano. Así es. Bueno, voy a puntualizar también algo. Res sin comercio. ¿Qué nos dice ahí? Res, recordando que era real es derecho sobre las cosas, sin comercio, el derecho sobre las cosas en el comercio. Básicamente nos habla de las formalidades que se debían de llevar a cabo para que se diera una transacción de propiedad. Aquí nos habla de la venta de heredales, de cosas sobre el suelo de Italia, acueductos, esclavos, animales, etcétera. Pues ahora sí que te tocó el ejemplo más claro porque esto es algo general. Danos cualquier ejemplo de cosa que entre en el comercio, Lupita, por favor. Sí, pues por ejemplo, cuando se va a vender una res, un animal, pues tiene que llevar su papeleo. O por ejemplo, cuando van a comprar un terreno, también tiene que haber su debido recibo de compraventa, más no sé qué de las escrituras. Bueno, no sé mucho de papeles, pero sí tiene que llevar pues algo como registrado ante la ley, algo legal. Como dicen, papelito habla, Así es. ¿verdad? Siempre. Gracias. Sí. Bueno, iba a decir una barbaridad. Porque siempre hay que papelito habla, porque los abogados vivimos de confiados y de tontos, ¿eh? Entonces siempre hay que tener todo bien preparado. Es correcto, tal cual lo dijiste, es esas formalidades que se dan en una compraventa. Ajá. Tú, Lupita, me vendes un carro, hacemos un contrato de compraventa sobre el vehículo. Hoy en día lo podemos entender como el precursor de todas esas formalidades o de contratos. No confundirlos específicamente con el contrato, sino simplemente eran las ventas en el comercio y se especificaban con determinadas formalidades. En aquellos tiempos las formalidades eran un poquito más solemnes, de celebraciones en frente de la gente, con testigos, etcétera. Hoy en día se ha perdido determinados valores y mejor lo firmamos y lo plasmamos en papel, y respecto a lo que se plasma en papel es lo que hacemos. Maestro, y Dígame. sobre los contratos también deberían de incluir en los contratos como apartados donde exijan también la revisión de varios aspectos. Por ejemplo, nosotros en una ocasión compramos un carro y ¿Sí? hicimos el PLS y etcétera, pero jamás nos dimos cuenta por falta de inexperiencia que tenía 17,000 pesos de multas. Entonces lo compramos y ya después yo una vez en Tlaquepaque cometí una multa, una más, y ya que fui a pagarla me dice la secretaria, me dice, ¿vas a pagar los 17,000? Y yo, no, yo cometí, esto es de mi multa, no, es que traen esta y esta. Yo pienso que en un contrato sí deberían como de contener apartados como por obligación de revisar ciertas cosas, porque nada más se hace lo de la compraventa, el papeleo ese,
pero a veces la gente compra cosas y no sabe. También hace muchos años, mi hermana cuando se iba a casar, compraron una casita y le pasó algo similar, debía como 70,000 pesos al CIAPA. Entonces, pues ella no se informó y son cosas que dice uno, ¿por qué está tan mucho el contrato? ¿Por qué no ponen sobre ley todas esas cosas que van a revisión? Porque hay gente que pues no sabe. Sí, claro. La importancia de al momento de hacer cualquier tipo de transacciones, estar asesorado por un abogado. Hoy en día en el derecho civil nos encontramos que, si bien es cierto, una de las fuentes del derecho civil es la ley, que es lo que plasma la ley como tal, la otra parte es la voluntad. Entonces, al momento de tú y yo firmar un contrato, y si yo en el contrato te digo, ¿sabes qué? Me vas a entregar la finca sin adeudo de agua, predial, etcétera, 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 y tú lo firmas, se tiene que dar esa parte. O si en el carro te digo, yo en el momento de hacer la compraventa y plasmamos en el contrato que en determinada compraventa me lo vas a entregar sin ningún adeudo en ninguno de los estados de la República Mexicana, me tienes que cumplir. Y en dado caso de que haya un adeudo, yo te puedo demandar un incumplimiento de contrato. Dentro de la ley civil, la voluntad de las partes o lo que las partes convenien están muchas veces superior a la ley. Creo que ya vieron eso en Introducción al Derecho, las fuentes del derecho. En materia penal, la única fuente del derecho es la ley. En materia civil es un poquito más flexible. Si las partes acuerdan determinada cosa en el contrato, el juez va a tener que determinar sobre lo que se pacta en el contrato. Entonces, creo que es la importancia de tal vez redactar eso, incluso abundar, no pasa nada, lo que abunda no daña. Si tú crees que la persona te va a entregar el vehículo en perfectas condiciones y aparte sin ningún tipo de adeudo, pues no está de más apuntarlo en el contrato y que se haga respetar. Muy bien, muchas gracias. A usted, maestro. Gracias. Res corporales. Nazario, ¿estás ahí? A sus órdenes, ¿sí me escucho? Perfectamente, fuerte y claro. Lectura, res corporales, por favor. Gracias. Res corporales. Son corporales las cosas que se pueden tocar como un fundo, esclavo, vestido, masa de oro o de plata, etcétera. Res A ver, de una vez incorporales. aviéntate res incorporales para que me des un ejemplo de una y de otra. Res incorporales son las no tangibles como una herencia, usufructo, obligaciones contraídas de cualquier modo, créditos, contratos, servidumbres rústicas y urbanas, etcétera. Hasta ahí. A ver, fácil. Un ejemplo de res corporales y una de res incorporales. Pues de res corporales, todas las cosas materiales, ¿no? Tal cual. Sí. Lo que es físico, así es. Sí, el material, así es. Y res incorporal, no tangible, o sea, es como lo dice ahí, está claro, ¿no? La herencia, el usufructo, de cualquier modo, un crédito, un contrato, ¿sí? Perfecto. Te pregunto, si yo tengo 7 millones en la cuenta del banco, no puedes ver los 7 millones, pero existen, ¿verdad? Es algo que soy dueño de eso. ¿En dónde entran? ¿Corporales o incorporales? En incorporales, pienso yo. Así es, correcto. Muy bien, muy bien. Carlos, tocayo. Adelante, profe. Por favor, cosas muebles y cosas inmuebles. Dame la lectura y me das un ejemplo de una. Ok, cosas muebles son las cosas inanimadas que pueden trasladarse de un lugar a otro por una fuerza exterior sin ser deterioradas. Por ejemplo, los muebles de casa. Y las cosas inmuebles son las que físicamente es imposible que cambien de lugar, como los fundos, las tierras o los predios, ya sean los edificios, las casas, o son las que no se pueden mover, y las cosas muebles las que se pueden mover, profe. Tal cual. Oye, ¿por qué nos dice que son cosas inanimadas? Por ejemplo, ¿qué puede ser animado? Muy buena pregunta, profe. El ganado, y en aquel tiempo los esclavos. Ok. El ganado y los esclavos en aquel tiempo eran animados. ¿Por qué, ¿Va? profe? Muy bien.
¿Por qué? Porque tenían vida propia. Movimiento. No sé si quedó claro o no. Sí, profe, sí. Va. Cosas consumibles, por favor. José, otra vez. Consumibles y no consumibles. Ok. Cosas consumibles son aquellas. Me le cambió. Ay. Espérame. Listo. ¿Sí se puede ver o no? Y ahora sí. Son Órale, adelante. son aquellas cuyo uso o destino normal las destruye física o económicamente como alimentos y el dinero. Cosas no consumibles. Son las susceptibles de su uso repetido sin que provoque otra consecuencia que su mayor o menor desgaste. ¿Ok? ¿Me puedes dar un ejemplo de cada una? Pues bueno, aquí como lo menciona, quizás los alimentos, pues hay ciertas cosas que se consumen, pues la alimentación, y bueno, más que nada yo pienso, bueno, ahí dice que el dinero, pues bueno, obviamente no te puedes comer el dinero, pero yo me refiero ahí en cuestión de economía a la compra y venta de aquellos alimentos, ¿no? Sí, muy bien, perfecto. Cosas consumibles. No sé, 1 kilo de manzana. Pues en el primer uso se termina, ¿no? Cosas no No consumibles. consumibles. Pues bueno, aquellas que propiamente no se consumen, pero sí son necesarias a la vida o a la rutina de uno. Son las que no se consumen en el primer uso. Por ejemplo, una carroza. Sabemos que una carroza con el paso del tiempo se termina por dilapidar y desgastar, pero no son en el primer uso. Perfecto. Erika, ¿me ayudas con cosas fungibles y no fungibles? Claro que sí, cosas fungibles. Son las que pueden sustituir por otra de la misma categoría, por ejemplo, compro comida, pago con dinero. Pues me imagino que es como los trueques de anterior, ¿no? Anteriormente se hacían como trueques, querías algún producto y tú podías sustituir o comprar con algún otro, por así decirlo. Sí, Pero aquí, en sí, este caso, pues todo lo que puedas comprar con dinero, ¿no? O pague su valor. tal cual. Así es. Y cosas no fungibles son aquellas que tienen poder liberatorio equivalente porque posee una filosofía, características propias y por consiguiente no pueden ser cambiables por otras. Por ejemplo, el reloj que me regaló mi abuelo. Creo que tiene que ver con el sentido o el significado sentimental de las cosas, ¿será? Así es, tal cual. Tal cual. O sea, tú le puedes dar un valor a determinado carro, pero a lo mejor a la finca que me regaló mi padre, pues por más que un valuador pueda determinar cierto valor, no lo tiene. No es fungible el valor que se tiene. Oye, profe, tengo una duda. A tus órdenes. Por ejemplo, hay chinos que trabajan por comida en vez de por dinero. ¿Ahí entraría como cosa fungible? Hay chinos que trabajan por... no, pues esos están esclavizados. Sí, sí entraría como no, pues más bien se le entregaría una cosa consumible, ¿no? Porque cosa fungible es aquella que no creo que el valor de tu trabajo cueste lo que valga un kilo de arroz, ¿no? O sea, es algo que está desfasado en el valor de las cosas. Más bien cosa fungible es algo que lo puedes comprar con dinero. El dinero es lo que es la clave de las cosas fungibles. O sea, el dinero tiene un valor y mi computadora tiene otro valor y se cambia el dinero por el valor de la computadora. Y, va más por ese lado. Muy bien. Va. Seguimos. Cosa divisible y cosa indivisible. Daniel, ¿me ayudas? Claro, profe. Cosas divisibles. Cuando, sin ser destruido enteramente, puede ser fraccionado en proporciones reales, cada una de las cuales, después de la división, forman todo particular e independiente, que conserva en proporción la utilidad de la cosa originaria. Ejemplo de ello,
es un fundo. Cosas indivisible, en cambio, el que no admite participación sin sufrir daño, menoscabo, o como dicen las fuentes, sin ser cosa perezca. Ejemplo de este último son los animales o una pintura. Así es. Pues digo, un ejemplo rapidito, pues creo que está claro, ¿no? Un terreno lo puedes dividir y obviamente va a bajar su valor, pero no se pierde como tal. Y pues cosa indivisible, en aquel tiempo un esclavo, ¿da? No puedes decir, dame medio esclavo. Dame la pierna. No, pues, sí, dame del ombligo para arriba, pues no se puede. Va, Laura, cosas simples, cosas compuestas. Cosas simples, las cosas que constituían un solo todo. Una unidad orgánica e independiente eran cosas simples como un esclavo, una viga o una piedra. Cosas compuestas eran las que resultaban de la suma o agrupamiento de cosas simples. Estas se subdividían en materiales como las naves o los edificios e inmateriales como los rebaños o una biblioteca. Así es. Un ejemplo. Pues cosas simples, pues como cualquier cosa que pueda ser, que pueda verse como por unidad. Se me ocurre, por ejemplo, ejemplo de las dos cosas, no sé, una manzana, que sería una cosa simple, y en cosa compuesta, pues ya entra como el kilo de manzanas, o incluso, no sé, a lo mejor un árbol de manzanas, que ya es como algo que incluye un agrupamiento de muchas cosas simples. Sí, podría ser, por ejemplo, usando lo de las manzanas, cosas simples que por sí solos forman algo, la manzana. Cosas compuestas, juguito de manzana de Jumex. O sea, ya necesitas aplicar cartón, trabajo, la manzana, o sea, ya necesitas aplicar varias cosas para formar una sola. Ah, ok. No necesariamente es un agrupamiento de la misma cosa simple, sino puede ser de diferentes cosas. De varias cosas, así es. Como aquí nos da el ejemplo pero puede ser de las dos, ¿eh? O sea, puede ser un agrupamiento de una sola cosa. Okay. Es varias cosas que forman una sola. Por ejemplo... Independientemente si es iguales o no. Así es correcto. Profe, también, interrumpiendo también las artesanías también pueden ser como compuestas, ¿no? ¿Sabe que sale Así del es. barro y todo eso? Sí, claro. Primero, ahí se pueden dividir las dos cosas, ¿no? La simple y la compuesta. La simple es el barro, que por sí solo se crea. Así es. Y la compuesta, pues la artesanía que vaya a hacer uno con el barro, ¿no? Tal cual, correcto. Okay. Imagínate una artesanía tan avanzada que necesitas hierro, que necesitas barro, que necesitas talavera, pues esa artesanía es una cosa compuesta, ¿no? Y en cambio la talavera por individual, el hierro por individual y el barro por individual es una cosa simple. Así es. Tal cual. Ok, gracias. Cosas principales y cosas accesorias. Estas yo me las aviento. Cosas principales eran las que cuya existencia y naturaleza están determinadas por sí sola, sirviendo a la necesidad del hombre. Muy parecido a la anterior. Cosas accesorias, las que estaban subordinadas o dependían de otra cosa principal, como el marco de un cuadro o la piedra preciosa en relación de un anillo. Simple, vamos a hacer el ejemplo simple. Es algo principal y algo accesorio de lo mismo. De un carro, lo principal del carro, ¿qué es? El carro. Cosa accesoria, tal vez un alerón, tal vez un espejo, una antena. Eso es accesorio. El carro, lo principal es el vehículo, lo accesorio es lo que se le va agregando. ¿Queda claro? Sí. Sí. A ver, Juan Manuel, ahorita que hablaste, cosas fructíferas y no fructíferas de acuerdo al derecho romano. Ahí va, profe. Déjame ver. ¿Le doy definiciones o se lo leo? Dale lectura y después me das un ejemplo. Dice, las cosas que no tienen esa cualidad. A ver, ejemplo. Arriba, fructíferas primero. Fructíferas. Se comprenden de aquellas que dan con carácter de periódico cierto producto o fruto, que conviene separarlo. Luego dice cosas no fructíferas, las que no tienen esa cualidad. Ejemplo, la fructibilidad son la leña de los bosques, las frutas de los árboles, la leche, como así también las rentas y los alquileres, etcétera. Y okay. como ejemplo, pues sería, pues como comentaban, lo que de los sembradíos, pues se puede decir
que es el Sí. maíz. Pues, siembra uno maíz, dan la mazorca, y la fructífera es cuando hacen una tortilla, ¿no? El procedimiento de la tortilla. Sería más, sí, es buen ejemplo. Sería más como el terreno solo, pues no es fructífero mientras no lo trabajes, ¿verdad? Pero cuando el terreno aplicas un cierto trabajo, se convierte en algo fructífero porque pues te da algo que nace de eso. Que va a sembrar, ajá. Es correcto. Ok. La propiedad, vamos a la propiedad. Bueno, hasta ahorita, todos los tipos de cosas que se manejaban en el derecho romano, entendiendo que en la actualidad siguen existiendo estas cosas y las podemos seguir encontrando la clasificación en el Código Civil del Estado. ¿Queda claro? Las cosas, ¿quedó alguna que no quedó muy clara? Hablen ahora o callen para siempre. Todo claro. ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Qué bueno que quedó todo claro. La propiedad. A ver, José, ¿qué es la propiedad para ti? ¿Kevin José o José Ramírez? Dios mío, sí es cierto. A ver, Kevin, pues ya hablaste tú. Bueno, está bien. Pues yo digo que es disfrutar o disponer de una cosa, ¿no? Sí, tiene sentido. Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre propiedad y posesión? ¿O es lo mismo? Es diferente, ¿no, profe? No sé. ¿Propiedad y qué dijo? Posesión. La propiedad, pues, sería como el usufructo, ¿no? Y la posesión puede ser la relación con una cosa, la relación del hombre. Ok. Sí, no, pero bien, gracias por participar. A ver. ¿Puedo hablar ahora sí? Así es. Por favor, dígame, ¿quién habla? Ahora sí, José Ramírez. Ahora sí, a ver, dime. Bueno, yo me imagino como propiedad algo o aquello que te pertenece o que de cierta forma lo caracterizas como tuyo o parte de ti. ¿Y la posesión? La posesión es aquello de lo que tú tienes a tu cargo o a tu mando, de cierta forma. O sea, bueno, yo compré esta pluma y por derecho la pluma es mía, ¿no? Sí, claro, eres propietario. Está en mi posesión y yo tengo de cierta forma la autoridad de saber si la puedo usar o no la puedo usar. Y si esa pluma me la prestas a mí y yo la tengo en mi poder, ¿yo tengo la propiedad de la pluma o la posesión? Únicamente de cierta forma sería la propiedad, porque la posesión, la propiedad la tienes tú eres el dueño. Profe. Dime, Daniel. No sé, bueno, yo pongo como un ejemplo una casa que Así es tuya y es propiedad. Y posesión es como, por ejemplo, hay una casa abandonada que llegas tú y te metes, que no hay un algo así, ya sería una posesión y que tú la adquieres de esa manera. Tal cual. No eres propietario, pero habitas en ella. Tienes el uso, goce y disfrute de ella sin ser propietario. Es como la renta. A mí me rentan una casa. Yo ostento ser, no ostento ser propietario de la misma porque no tengo un título que me diga que yo soy propietario, pero yo tengo la posesión. No porque tenga la posesión, yo puedo dilapidar o puedo destruir la casa, porque la propiedad no es mía. En su momento, el propietario de la casa me la puede requerir y me puede requerir los daños que yo pueda ocasionar. ¿Sí nos queda clara la diferencia entre propiedad y posesión? Es muy importante entenderla porque más adelante vamos a ver ejemplos de acciones que se necesitaban diferenciar entre propiedad y posesión. ¿Sí queda claro? Sí queda claro, profe. Sí, claro. El celular. Mi celular es mío. Este celular es mío. Yo tengo la factura que lo acredita como mío. Pero de repente Nazario me dice, oye, préstame un celular, no tengo. Va, te lo presto. ¿Nazario puede vender ese celular? Bueno, de que puede, ¿verdad? Pero no sí, debe. En el mercado negro sí, profe. No, hombre. Claro, profe, entonces es el derecho de adquisición la diferencia entre una y otra, ¿no? Perdón, no te escuché.
como punto clave, la diferencia entre una y otra es el derecho de adquisición de la cosa, ¿no? Del mismo, así es. El ostentarte como La factura, propietario. profe, ¿no? ¿Mande? La factura que acredite que es tuyo. La factura, y la más algo, escritura. Exactamente. Así es correcto. Ojo, ojo. No siempre la factura o la escritura te va a acreditar como propietario. Va a haber casos en los que no. No los quiero hacer bolas, pero hay algo que se llama el registro público de la propiedad. Si determinada cosa está a nombre de alguien en el registro público de la propiedad, no significa que sea el único propietario. Más adelante vamos a ver algunos casillos por ahí que preparamos. ¿Nos queda claro qué es la propiedad? Sí. Sí. Sí, licenciado. Va, conceptos de propiedad. Concepto 1. Hecho o circunstancia de poseer alguien cierta cosa y poder disponer de ello dentro de los límites legales. ¿Por qué de los límites legales? Pues sí, no porque yo sea propietario de una casa significa que voy a poder tronar la pirotecnia que quiera, ¿no? Puedo disponer de ella, pero dentro de lo que la ley me permite. Concepto 2 de la propiedad. La propiedad o dominio es un poder directo e inmediato sobre una cosa. Yo tengo el poder sobre esa cosa. Se le atribuye a su titular de la capacidad de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que la que establezca la ley. Nos vuelve a hacer referencia a limitaciones que establezca la ley. Yo soy dueño del carro, no porque sea dueño del carro, voy a poder adentro del carro, no sé, quemarlo, porque voy a causar un daño y voy a violar la esfera jurídica de alguien más. El derecho real, que implica el ejercicio de las facultades jurídicas que aplica el ordenamiento jurídico, concede sobre un bien. Volvemos a lo mismo. Si tengo determinado bien, no porque sea yo ostente ser propietario, voy a poder hacer lo que quiera en él. Siempre y cuando la ley me lo permita, voy a poder hacerlo. Pero si la ley hay una omisión, hay algo que no me permita hacerlo, no lo voy a poder hacer. ¿Queda claro el concepto de propiedad? Sí, Sí, más. Va, 6:58, siendo las 6:58. A las 7:08 nos vemos. ¿Qué les parece? Ok, está bien, profe. Sí, está bien. 10 Maestro, minutitos. Mándeme. sí, voy a llevar a mi niña con el pediatra, tiene cita a las 7:15, pero voy a traer los auriculares puestos. Está bien. Hay que estar de todos al pendiente de cuando se comparta la pantalla, la presentación para darle una leída, Sí. y estar al pendiente de Classroom y todo, ¿va? Sí, está bien, maestro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nos vemos ahorita, muchachos. Sí, gracias.
Muy bien, siendo las 7:08, continuamos la clase. Métete, Luna, métete. Muy bien, profesor, bien. Muy bien, licenciado. Perfecto. Entonces nos quedamos ya viendo el concepto de propiedad, con el entendimiento de la diferencia entre propiedad y posesión, ¿verdad? Todo eso nos quedó claro. A mí me quedó una duda. Dime, a tus órdenes. Como dijo mi compañero Carlos Toscano, que cuando te metes una propiedad y tú te metes, sí la puedes fincar tú o ya es un derecho legal. Ilegal, Ok. perdón. Ahí está. Te voy a poner un ejemplo y te voy a poner en los dos supuestos, ¿no? Yo soy dueño de un terreno en Zapopan. La verdad es que yo tengo tanto dinero que no me interesa ir a ese terreno. Pero sigo siendo el dueño, ¿no? Soy el legítimo propietario del inmueble. Entonces de repente entras tú y dices, ¿sabes qué? Este terreno yo no he visto que nadie entre, me voy a poner a fincar. Si tú fueras yo, ¿cómo te sentirías? Pues mal, ¿no? Mal, ¿no? Agraviado. ¿Por qué? Porque es mi propiedad y estás fincando. ¿Qué haría yo? Yo te dejaría que fincaras. Finca y después presento una de las acciones que vamos a ver y no solamente me voy a quedar con el inmueble, sino que también me voy a quedar con lo que propiedad. Así es. No sé si hoy en día ustedes que están muy en las redes sociales, ¿has visto un meme que dice, es un desplegado que dice, leerte ayuda a entender que fincar en la casa de tus suegros no te da ningún derecho? Sí, lo he visto. ¿Sí lo has visto? Entonces, tus suegros son los propietarios y por más que tú finques en su casa, no eres dueño de nada de lo que estás fincando. Así es. Pero hay una figura jurídica que se llama usucapión y que de hecho la vamos a ver ahorita y viene desde el derecho romano, que es una manera de mantener la posesión de un inmueble y por el mantenimiento continuo de la posesión ostentando ser propietario, aunque no lo seas, puedes en determinado tiempo adjudicarte de la finca. Lo vamos a ver más adelante, es interesante. Por lo mismo de que no está, como dijo usted, que tiene muchas casas en Zapopan y tiene una propiedad que no le interesa, al paso del tiempo yo puedo hacerme dueño de la propiedad porque usted, como quien dice, no se presenta, no la levanta. Sí, más o menos el usucapión trata de eso. Te voy a dar un ejemplo rápido. Un señor es dueño de la finca, el señor fallece. Al momento que fallece, pues obviamente los herederos nunca se dan cuenta porque el señor nunca les notificó que había comprado esa finca. Los herederos no saben de la propiedad de la finca y después los herederos mueren y llegan los nietos y los nietos menos, los nietos ni conocieron al abuelo. Entonces no saben que existe. Entonces tú de repente llegas a la finca y ostentas ser propietario, empiezas a pagar el predial, empiezas a pagar los servicios, los vecinos te conocen como propietario. Por el paso del tiempo y tener la posesión de dicho inmueble, puedes en su momento demandar ante un juez civil el usucapión. ¿Y qué haces? Adjudicarte con determinada finca. Más o menos eso tarda el usucapión. Lo voy a tocar porque es una figura que existe en el derecho romano y hoy en la actualidad sigue existiendo. Entonces, maestro, o sea, dígame. quiere decir que una persona, si paga los prediales por determinados años, ¿puede hacer el usucarpio? El usucapión. Sí, sí y no. Siempre y cuando en ese tiempo indeterminado no haya aparecido el legítimo propietario a reclamarte a iniciar un litigio en contra tuyo por ser el legítimo propietario. Ah, ok. Perdón, maestro, Si en el usucapión dentro del término nadie reclama ser el propietario y se giran las notificaciones por edictos o por donde sea que se tengan que notificar y nadie reclama ser el propietario de ese inmueble, sí. Pero si llega una persona y te dice, no, mijo, aquí tengo mi título de propiedad y yo soy el dueño, no puedes, ni aunque pagues todos los prediales. Al contrario, te lo va a agradecer. Gracias por pagarme el predial, estoy al corriente, pero es mío.
Ah, ok. Pero si nadie lo reclama en ese determinado tiempo, pues ya tienes casa, ¿eh? Felicidades. Ah, ok. Ya Ok, me avisas gracias, y yo maestro. presento el usucapión y ya nomás te cobro el 10% del valor de la finca. Ok, Muchas gracias, licenciado, por resolverme esa duda. gracias. De nada. Propiedad en su evolución histórica. Lo voy a tocar muy por encima. En el periodo arcaico, nace el derecho primitivo sobre el suelo basado su existencia en la institución de familia, donde la familia es el titular con el pater familias. Ya lo vimos, el pater familias. Con la propiedad, con la potestad de disponer del bien. Se crea por primera vez una propiedad colectiva, pero privada y no pública. En el periodo arcaico, el paterfamilias, determinado inmueble, o determinado mueble también, él decía ser el legítimo propietario y es donde nace por primera vez la propiedad. Es privada y no pública, pero puede ser una propiedad colectiva porque son muchas personas, todas las que integran la descendencia del paterfamilias, los propietarios de la misma. En el periodo clásico, solamente voy a hablar del periodo arcaico y el periodo clásico, porque ahorita ya vimos los conceptos del periodo actual. En el periodo clásico nace la propiedad plena romana, donde los únicos que la ejercían eran los ciudadanos romanos. También aparece la figura de la propiedad provincial, pretoria o peregrina. Más adelante vamos a ver la propiedad provincial, que básicamente era que dentro del territorio romano, únicamente los que eran romanos por nacimiento podían ser propietarios de algo. A las afueras ya podía haber los provincianos, pretorios o peregrinos ser propietarios de determinados inmuebles siempre y cuando no estuvieran dentro de Roma. Ejemplo, solamente los que somos de Guadalajara podemos tener casa en Guadalajara y los que no, que compren en Tlajomulco o que compren hasta El Salto. Ese podría ser un ejemplo en la actualidad. No digo que sea así, pero es un ejemplo en la actualidad. El dominium ex jure quiritium, o algo así. Durante algún tiempo, la única forma de propiedad reconocida por el derecho civil en Roma es el dominium ex jure quiritium, cuyas características formales son las siguientes. El sujeto tiene que ser ciudadano romano. ¿Qué decíamos hace rato? Solamente lo que está en Roma puede ser ciudadano romano. El no ciudadano, aunque goce del jus commerci, o sea, el derecho de comerciar, y ser capaz, al realizarse el mancipatio, no puede adquirir una propiedad quiritaria. El objeto tanto puede ser una cosa mueble como inmueble. O sea, puede ser una carroza o puede ser una finca. Esta última, haciendo referencia al inmueble, solo es idónea si se encuentra situada in suolo italico, en el suelo italiano. Ius italicium y el dominium esqueritum se corresponde a la época clásica. Ya hablamos un poquito de la propiedad en la época clásica, ahí es donde entra el dominium esqueritum. La adquisición debe llevarse a cabo mediante un modo civil, conocido como el mancipatio. Para la res mancipi, o sea, para el derecho real del mancipi, traditio, y para otra categoría de las cosas. La tutela procesal se realiza por la reivindicatio. Reivindicatio, atención en esta parte, porque más adelante vamos a ver que en el proceso romano existía una acción que se llamaba reivindicatio. Hoy en día, en la actualidad, conocida como acción reivindicatoria. Es una acción para recuperar una posesión determinada. El imbonis avere. La adquisición de la propiedad civil se hace depender del cumplimiento de un acto solemne. Venimos a los actos solemnes que tanto le encantaba a los romanos. Una res mancipi, o sea, derecho de emancipatio, solo puede enajenarse, según hemos dicho antes, mediante el mancipatio y iure cessio. En otro caso, el adquiriente no hace dominius ex jure quiritio. Básicamente, nos habla de cómo determinar la propiedad con un acto solemne, a diferencia del iuris quiritio, que solamente por el simple hecho de ostentarte de ser propietario. Acciones del derecho romano vigentes. Ojo, abogados, y pongan mucha atención porque los que quieran en determinado momento litigar la materia civil se van a topar con la acción reivindicatoria.
que es una acción para recuperar determinada posesión, y es una acción que se cobra y se cobra bien, ¿eh? Ahí se las paso al costo. En el derecho romano, reivindicatio. La reivindicatio o acción reivindicatoria es utilizada por el propietario que no posee la cosa. ¿Se acuerdan que les dije que hiciéramos una distinción entre la propiedad y el poseer, entre tener la propiedad y el poseer una cosa, la posesión? Pues aquí el propietario no tiene la posesión. No posee la cosa para reclamar la restitución de la misma de quien la posee previo reconocimiento de su derecho. Hace ratito nos daban un ejemplo. A ver, yo llego, me asiento en determinado finca y empiezo a pagar el predial, o en el derecho romano empiezo a pagar todas las aportaciones al gobierno romano. Entonces yo me estoy ostentando de tener la posesión, pero de repente llega el propietario de la finca que tiene un legítimo título, o en la actualidad tiene una escritura o un contrato de compraventa que le acredita ser el propietario de determinada finca. Esa persona llega y le dice: no, mi niño, tú no eres el propietario, yo soy el propietario. En el derecho actual lo demando ante un juez civil, y el juez civil determina que mi título es suficiente para poderte retirar a ti de la posesión del inmueble y yo poderla recuperar. Nos dice en el derecho romano que si el demandado es vencido en juicio, tal como lo dice Gallo, deberá devolver la cosa quon omni causa, esto es, con cuantos frutos se hayan producido e incrementos haya experimentado, distinguiendo entre el periodo anterior y el posterior a la litis. ¿Qué es litis? ¿Alguien sabe? El inicio de un litigio. No, profe. La litis es el inicio de un litigio. Ya sea el poseedor de buena o mala fe. Resulta claro el hecho de que la obligación de restituir es más gravosa para el poseedor de mala fe, el cual debe integrar todos los frutos percibidos percepti y resarcir el valor de lo ya consumido. Ejemplo: soy dueño, yo soy dueño, y para todos los ejemplos digo que yo soy dueño, bueno, fuera. Yo soy dueño de una parcela en la cual tengo 17,000 árboles de aguacates. De repente José Ramírez dice: a Carlos no le interesa esta parcela, y a mí me vale, yo sé que Carlos es el propietario, pero yo llego y me asiento en su parcela. Y de repente empiezo a sacar los frutos de sus aguacates y los empiezo a comercializar y empiezo a obtener determinada ganancia. Aquí dice que el poseedor de mala fe, cuando yo inicio la reivindicatio o la acción reivindicatoria actual, yo le voy a decir a José Ramírez: amigo, me tienes que regresar la finca, pero también me tienes que regresar todos los frutos o las ganancias obtenidas de los frutos de mi finca. Si bien es cierto que yo no los checaba y a lo mejor se iban a echar a perder o a podrir, pero por el simple hecho de que tú trabajaste en un lugar que no te pertenecía y obtuviste los frutos, me debes. Y en la actualidad no solamente me vas a deber eso, sino también me vas a deber gastos y costas del juicio. Hasta ahorita, dentro del derecho romano, la reivindicatio, ¿queda claro? Sí. O sea, si yo ahorita les aplicara un examen, todos con 100. Sí. Eso es todo. ¿Y nos va a aprobar? Pues sí. No, pues claro, si pasan, sí. Ah, bueno. No, pero mejor sin examen y nomás así la dejamos. Mejor le doy una de mis propiedades, licenciado. Órale, estamos tratados y tenemos 5 testigos. Acción reivindicatoria en la actualidad. Ok, ya vimos la acción reivindicatoria o la reivindicatio en el derecho romano, pero ¿qué creen? En la actualidad la podemos encontrar en el artículo 4 del Código Procesal Civil. Yo sé que esta no es clase de procesal civil, pero creo importante que hablemos un poquito de la actualidad de la acción reivindicatoria. A pesar de que no sea materia de mi clase, ¿quieren que la toquemos o le seguimos con el puro romano? Yo creo importante verlo. ¿Y está bien tocarlo? Sí, está bien tocarlo, licenciado. Eso Como saben, nunca lo había visto. Tenemos 2 leyes. Bueno, tenemos muchas, pues, pero en la parte civil está nuestra ley, el Código de Procedimientos, que nos habla cuáles son los procedimientos para iniciar una acción o una excepción. Y tenemos, por otro lado, la ley como tal, que sería el Código Civil.
La acción reivindicatoria la encontramos en el Código Procesal en el Código Procesal Civil del Estado de Jalisco, y en su artículo 4 y a la letra dice: la reivindicación compete al propietario de la cosa, lo mismo que en el derecho romano, que no la tiene en su posesión, para que se declare que le corresponde el dominio sobre ella y que el propietario de la cosa debe entregarla con sus frutos y accesiones al términos prescritos por el Código Civil. Es lo mismo que en el derecho romano. Si bien vimos la definición de Gallo, hoy en día seguimos teniendo exactamente lo mismo. Yo te demando para que tú, que tienes la posesión, me la entregues, y una vez que me la entregues, también me das los frutos que se generen y las accesiones de los términos prescritos en los términos prescritos por el Código Civil. El mismo ejemplo de los aguacates, pero vamos a darle otro ejemplo. ¿Qué te parece la reivindicatoria? Vamos a manejarla sobre inmuebles porque es más fácil de entender que sobre los bienes muebles, que también aplica la reivindicatoria sobre bienes muebles. Pero sobre los bienes inmuebles, de repente yo tengo un terreno y Nazario dice: ¿sabes qué? Carlos ni viene. Carlos le vale dar este terreno. Yo voy a fincar, voy a hacer 3 departamentos y voy a obtener rentas de los departamentos. Yo de repente veo que se está viendo muy bonito los departamentos y te digo: ¿sabes qué, Nazario? Con todo y pena, yo te demando y te presento la acción reivindicatoria. De acuerdo al 4 del Código Procesal Civil, me tienes que regresar no solamente la posesión, sino los frutos, o sea, lo que has ganado de las rentas y las accesiones, o sea, todo lo que se ha generado dentro de mi inmueble. Así es que, Nazario, te quedas sin nada. Todo es para Carlos. ¿Queda claro hasta ahorita la acción reivindicatoria? Sí, sincero. Sí. Perfecto. Artículo 5 y a la letra dice: el tenedor de la cosa puede declinar la responsabilidad del juicio designado al poseedor que le sea título de dueño. Nazario, cuando yo lo demando, dices: yo no quiero broncas. Toma, quédatelo. Se acaba el juicio, a lo mejor no van a condenar a Nazario a pagar gastos y costas porque en el momento dice: toma, ya no quiero broncas. Artículo 6. El poseedor que niegue tener la posesión la perderá en beneficio del demandante. Por ejemplo, yo sé que Nazario es el que ostenta ser el que tiene la posesión del lugar. Ya te agarré, Nazario, no es nada personal. Y de repente le digo a Nazario: ¿sabes qué? Tú eres. Y voy con el funcionario del juzgado y dice: Nazario, ¿usted declara ser el propietario o tener la posesión? No, yo no sé quién chingos construyó ahí. Ah, bueno, pues si tú la estás negando y acreditamos que tú tienes la posesión, la vas a perder en mi beneficio. O sea, de que la vas a perder, la vas a perder. Artículo 7. Puede ser demandada la reivindicación del poseedor que dejó de serlo para evitar los efectos de la acción reivindicatoria. El demandado que paga la estimación de la cosa puede ejercitar a su vez la reivindicación. Fácil, ¿no? O sea, si de repente Nazario, por miedo a que yo lo demande, la deja, pues ¿sabes qué, Nazario? Pues yo te voy a demandar para que me sigas pagando los frutos y las accesiones del inmueble, porque tú en su momento declaraste ser el poseedor de la cosa. De la acción reivindicatoria, esto es una pasadita por encima. Cuando ustedes vean procesal civil, se van a dar cuenta de lo interesante que es la reivindicatoria. ¿Alguna duda de la acción reivindicatoria hasta ahorita? No. ¿Me puede repetir el artículo número 7, licenciado? Claro que sí. Puede ser demandada la reivindicación del poseedor que dejó de serlo para evitar los efectos de la acción reivindicatoria. El demandado que paga la estimación de la cosa puede ejercitarla a su vez la reivindicación. Se divide en 2 partes. La primera es: tienes miedo de ser demandado, dejas la cosa, pero no te vas a escapar de que te ejercite la acción reivindicatoria, porque en determinado tiempo tú dijiste ser poseedor y sacaste los frutos y las accesiones del inmueble. Entonces te puedo demandar. Eres sujeto de demanda. Y la segunda parte dice que el demandado que pague la estimación de la cosa puede ejercitar a su vez la reivindicación. ¿A qué se refiere con esto? Nazario de repente dice: ¿sabes qué? Tú dices ser el propietario, pero yo también soy propietario porque yo pagué el valor de la cosa a X persona. Entonces yo puedo reconvenirte. ¿Qué reconvenirte? Ojo, abogados, aquí es donde se ve el vocabulario
que te hace cobrar y te hace cobrar bien. No se dice contrademandar, se dice reconvenir. Si yo te demando, tú no me puedes contrademandar. No existe esa figura jurídica. Se llama reconvenir. Cuando yo te demando hay tres posibilidades. Irte en rebeldía, que es no contestar. Reconvenirme, que es lo que vulgarmente se le conoce como contrademandar. Y la otra es ofrecer alguna excepción, que en su clase de procesal civil la verán en su momento. Usucapión de derecho romano. Esta era la que les platicaba y les adelantaba hace ratito. ¿Quién me quiere ayudar a leer la primera parte de usucapión? Yo, profe. Adelante. Usucapión, derecho romano. Usucapión o usucapio es una palabra compuesta del sustantivo usus, término arcaico utilizado para designar la posesión, y del verbo capere, tomar o coger. Esto es, adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada en el tiempo. Muy bien, para y ahorita seguimos. ¿Qué les comentaba? Hay una manera de, por el simple hecho de mantener la posesión continua de un inmueble, yo puedo en determinado momento demandar para convertirme en propietario. Obviamente tiene sus puntos y no es tan fácil, pero sí se puede. Es posible hacerlo y te vas a topar con determinadas artimañas que son a base de colmillo para poderlo lograr. Continúa, por favor, Nazario, con la otra parte. La finalidad es remediar una adquisición que ha resultado viciosa, bien por defecto de forma, porque el modo empleado para transmitir la propiedad no fue el adecuado, transmisión de la propiedad de una res mancipi mediante traditio y no mediante mancipatio, bien por razones de fondo. Esto es, cuando el transmitente no era el propietario o no tenía la capacidad necesaria para transmitir la propiedad. Con un ejemplo quedará más claro. Si alguien no es propietario o sin capacidad para transmitir la propiedad, me entrega una cosa. No adquiero la propiedad, sino que solo recibo la posesión. Va, otro ejemplo. Yo le compro a Carlos Tejada un inmueble. ¿Sabes qué, Carlos? Te voy a comprar esa casa. Bueno, vamos a hacerlo al revés porque va a terminar trágico. Carlos me compra a mí, Carlos Campos, una casa. Hacemos un contrato de compraventa, firmamos el contrato y Carlos me empieza a pagar. Me empieza a pagar. Cuando le faltaban 500 pesos para pagar una casa de 1,5 millones, yo me muero. Y en ningún momento te escrituré. Pero Carlos me dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a quedar en la finca porque yo tengo un contrato de compraventa que acredito que ser propietario del inmueble. Aunque no exista, yo no tengo descendiente ni nadie que vaya a reclamar eso. Aunque no exista un título de propiedad, él dice, yo me quedo y ostento ser propietario aunque no tenga un título de propiedad y mantengo la posesión durante determinado tiempo, de manera pacífica, etcétera, etcétera, todo lo que marca la ley. Él en su momento va a decir, yo ostento ser propietario no obstante que lo tengo y presento mi acción de usucapión, mis pruebas, y lo más seguro es que va a obtener la propiedad del inmueble. El usucapión se puede utilizar en ese tipo de ejemplos. Cuando por cualquier razón, caso fortuito, no se dio no se culminó los actos formales para darse una compraventa o no se pudo hacer la transmisión de la propiedad como tal. No sé si hasta ahorita con parte de lo que nos habla el derecho romano va quedando claro. De todas maneras vamos a hablarlo en la actualidad, pero ¿hay alguna duda hasta ahorita? No. No, licenciado. No. Excelente. A ver, pues yo sí tengo una duda. Yo también. A ver, tú primero y luego yo contra ti. Va, te voy a reconvenir. Lo que pasa que como que no quiere decir el tiempo, profe. Mira, pues es que ni modo que te mate el final. Los spoilers, aquí viene, mira. Bueno. ¿Qué hago? Ahora va para ti, Nazario. Fíjate, parece, ya somos enemigos en juicio y ni nos conocemos. Ya está. A ver, Nazario, yo tengo una finca y te la rento.
pero te la rento de palabra. Yo sé que tú eres un caballero, que eres una persona que no me va a hacer nada, y te la rento de palabra. ¿Sabes qué, Nazario? Dame 500 pesos. Yo la tengo sola y te la voy a rentar. Tú dices, va, la rentamos. Pero después, pues yo hago confianza y me mandas el dinero con un amigo y así seguimos y seguimos durante años y años y años y años. Tú puedes demandar el Ursúcapion. Como de juego, ¿no? No hay contrato de por medio, sí, ¿no? ¿Si no hay qué? Con otro lado. Contrato de por medio. Y Nazario, vas a ser de esos abogados tranzas, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí te va. Existe una figura jurídica que es el arrendamiento. Acuérdate que el arrendamiento puede ser escrito o puede ser verbal. Obviamente cuando es verbal, pues carece de seguridad jurídica, porque pues tú me puedes decir que no existe el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que yo te hago una interpelación judicial. ¿Qué es una interpelación judicial? Que llevo al juez ante ti y que el juez te diga, a ver, Nazario, ¿tú qué eres? ¿Propietario o rentas? Si tú dices, no, pues yo soy propietario. Ah, pues entonces yo, Carlos, antes de que me demandes el Ursúcapion, o si me demandas el Ursúcapion, yo te reconvengo con la reivindicatoria y te acredito que soy legítimo propietario, ¿verdad? Pero si cuando haces la interpelación tú me dices, ¿sabes qué? Yo no soy propietario, yo simplemente estoy rentando. Ahí yo ya no puedo ejercer la acción reivindicatoria, porque ya hay un contrato, ya sea verbal o escrito, de arrendamiento. Ahí yo que ejercitaría, pues una acción de culminación de contrato. Una tachita chiquita. ¿Verdad? ¿Queda claro esa parte? Nomás quería que quedara claro que el arrendamiento se ve aparte. Sí. Va. Profe, una duda. Dime, a tus órdenes. Haga de cuenta, cuando una persona está arrendando una casa, sí, y uno como propietario ya va a venderla, sí, que por cierto es de que uno tiene que darle primero ahora sí a la persona que le está rentando. Derecho de tanto, la de esta, falso, ¿no? Ofrecérselo, entonces no, yo se lo puedo vender a quien yo quiera. A quien tú quieras, tú eres el dueño. Ojo, sí, porque y cuando se firma el contrato de arrendamiento, volvemos a lo mismo, ¿eh? En el código, en la ley civil, la voluntad está muchas veces sobre la ley. Si cuando se firma el contrato de arrendamiento, decimos, en dado caso de que el propietario quiera vender, está obligado a darle el derecho de tanto, o sea, la prelación de compra o primero invitar a que compre a la persona que renta. Si es en ese sentido, sí, ¿eh? Si se queda plasmado en el contrato, sí. Pero si no se plasma en el contrato, no, para nada. Okay. Al contrario, puedes vender sin siquiera avisarle a la persona que te está rentando, ¿eh? Tú vendes y nomás de repente llega una persona, le toca la puerta y le dice, mira, estas son las escrituras y soy yo el nuevo propietario. Está bien, vamos a seguir bajo las mismas condiciones, pero ahora la renta me la pagas a mí. Eso sí. Ni siquiera le tienes que avisar, ¿eh? Obviamente por cordialidad, pues es bueno avisarle para evitar malentendidos, pero ni siquiera estás obligado. Exacto. Ni siquiera estás obligado, pero pues sí es recomendable hacerlo. Y también lo que es importante en ese sentido es que cuando tú hagas una transmisión de propiedad, pues incluso la nueva persona que compre puede de repente decidir ya no rentar, ¿eh? Y llega y dice, ¿sabes qué? Yo sé que tienes un contrato, te queda un mes, pues en el mes ya no te renuevo. No, pues no me salgo, ¿no? Pues te demando ahora sí la terminación del contrato. Aquí andamos, mira. ¿Verdad? ¿Queda claro la pregunta? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Sí. Va. Gracias. El Ursúcapion en la actualidad. Este lo encontramos no en el Código Procesal, lo encontramos en el Código Civil. Y vuelvo a ser muy enfático. No porque la clase sea Derecho Romano, lo importante creo yo que es entender por qué el derecho romano sigue siendo tan vigente en nuestro derecho actual. Por eso es por lo que estamos haciendo una comparación en el Ursúcapion de derecho romano con el Ursúcapion en la actualidad, para que ustedes entiendan la importancia de estudiar esta materia. Porque si nomás me pongo a hablarles de derecho romano, a lo mejor los voy a enfadar y no me lo van a entender.
Entonces, la idea es que lo podamos plasmar hasta la actualidad. En el Código Civil para el Estado de Jalisco, y también lo vamos a encontrar en el Código Civil Federal, pero lo que nos interesa es Jalisco. En su artículo 879 dice, usucapión es el medio para adquirir la propiedad y los demás derechos reales, o res, como le decían los romanos, sobre bienes mediante la posesión con el ánimo de dueño por los tiempos y los requisitos señalados en este código. ¿A qué se refiere con esto? Pues exactamente el mismo concepto que manejaban los romanos, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque sigue siendo una figura que es útil hasta la actualidad. Ahora sí, contestaban lo que me decías, Nazario, artículo 889. La posesión que se necesita para usucapir debe ser en el concepto de propietario. Tú debes de creer y decir y manifestar públicamente que eres propietario. No te están rentando, no te están prestando, eres propietario. La segunda parte es que tiene que ser pacífica. O sea, si llega un narco, se mete a mi casa y dice, soy propietario y me sacó a balazos, pues en ese no cuenta, no es pacífica. Continua. Tiene que ser continua e ininterrumpida durante los lapsos de tiempo que marque la ley. O sea, él se mete y no se sale hasta que demande el usucapión. Y tiene que ser pública. Tus vecinos abiertamente tienen que saber que tú estás ostentando ser propietario y tienes la posesión de ese lugar. ¿Por qué? Porque tus vecinos, en el momento que presentes tu juicio para el usucapión, van a ser tus testigos para acreditar esa parte. ¿Voy rápido, paro, dudas o sigo? Profe, otra pregunta. Dime, Juan Manuel. ¿Qué dice? Haga de cuenta, si yo estoy en una casa, me la están rentando, fallecen los dueños, yo sigo pagando y todo, yo me encargo, como decía usted, de todos los gastos de la casa. En un determinado tiempo, yo puedo tomar la posición si no hay ninguna persona que reclame los derechos, como decían los edictos, ¿verdad? Pero si una vez ya he hecho yo todos los trámites para quedarme con la casa, me dan a mí todo el papeleo y todo para darme las escrituras. Ya teniendo las escrituras, ¿puede salir algún heredero o algún interesado de hasta antes de sentencia? Hay algo que la sentencia causa estado. Una vez que la sentencia se dicta, se publica. Pasa un tiempo y causa estado la sentencia y nadie presentó ninguna oposición. Una vez que la sentencia causa estado, felicidades, eres nuevo propietario de un inmueble. ¿Y eso qué duración tiene más o menos para que cause el estado? No me acuerdo, pero creo que para que en el usucapión anda oscilando sobre los 30 días, creo. No, son 15 días. 15 días. 15 días después de la sentencia. De la sentencia. Así es. Bueno, es todo, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, y bueno, no sé si lleva mucho que ver al tema, pero tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es, no sé, en mi caso, fallece, no sé, la dueña de una finca, de una casa? Sí. Y era familiar mío, pero no se hizo un testamento y obviamente hay un costo para hacer el cambio de testamento. ¿Qué es más barato? No, si ya murió ya no puedes hacer testamento. ¿Ahí qué se debería hacer? ¿Hacer un usurcapio? Sucesión. ¿Tiene hijos? No, sería, por ejemplo, nada más yo, automático. No tiene hijos. ¿Tiene hermanos? No, nada. ¿Papás tampoco? No, tampoco. ¿Esposo? No, tampoco. ¿Tú eres el único heredero? Ajá. Pues no necesitas hacer usucapio, legalmente eres el heredero. ¿Y qué es más barato? ¿Qué es más barato? Pues presentar un juicio por sucesión. De todas maneras vas a pagar escrituración, ¿eh? Eso tenlo pensado. No necesitas hacer un usucapio, necesitas presentar una sucesión, se llama sucesión intestamentaria porque no existe testamento. Tú tienes la certeza de que eres el único heredero. Hay prelación para adquirir herencias, lo vamos a ver más adelante, o lo van a ver ustedes más adelante, pero hay prelación para adquirir herencias. Los primeros, hijos, de no haber hijos, esposa o esposo, de no haber esposa y esposo, padres, de no haber padres, hermanos, de no haber hermanos, nietos, y así le vamos dando la vuelta hasta que llegarían a ti, que fueras tú directamente el heredero. No tienes que presentar un usucapión. Si no hay nadie más que tenga un derecho preferencial al tuyo,
presentas el juicio de sucesión intestamentaria, y ya una vez que presentas la sucesión intestamentaria, pues ya se cita a la junta de herederos, no hay más herederos más que tú. Entonces, pues de repente se te transmite la propiedad a ti. Sale una sentencia. Cuando tengas la sentencia, causa estado la sentencia, vas con el notario y le dices, mira, soy propietario de una sentencia. El notario te dice, ok, te voy a escriturar, pero te voy a cobrar el 5% del valor de la finca. Eso es lo que cuesta una escritura hoy en día. Okay, vas a tener que pagar en un abogado, o espérate a que acabes la carrera y ya, eres tú tu propio abogado. Pero si no, vas a tener que pagar en un abogado para que te lleve el procedimiento de sucesión intestamentaria, y después vas a tener que pagar un notario. Pero Okay, acuérdate, todo es inversión, es inversión, hay que invertirle y ya vas a ser dueño de un inmueble. Va, ¿más dudas? Oh, tengo una duda. Dígame. En ese caso que me menciona Carlos Daniel, Sí. ¿aplican también, aunque sepamos que no hay otro heredero, de todos modos se tienen que presentar los edictos? Sí, Eso claro. es como, Sí, claro. es como parte del procedimiento. Imagínate que haya tenido un hijo por ahí que no sepan. Sí. No digo que sea el caso, pero se giran los edictos para que si alguien, los edictos dicen a palabras más, palabras menos, dicen, se abre a sucesión intestamentaria de fulana de tal. Si alguien considera tener el derecho a acudir a la junta de herederos que se llevará a cabo en el juzgado tal, en fecha tal. Y si alguien lo ve y es heredero, pues él va a acudir. ¿Sí explico? Se tiene que hacer eso, tiene que darse la publicidad para que no dejen a nadie en estado de indefensión. Eso es de ley. Salvo que exista testamento, pues si no te mencionan en el testamento, pues no tienes ni qué estar haciendo ahí, no tienes ni vela en el entierro. ¿Listo? ¿Pregunta, respuesta? Sí, gracias. Va. Lo que preguntaba Nazario, artículo 890, se consuma el usucapio de inmuebles, punto número 1, en 5 años, cuando se posee en concepto de propietario de buena fe en el momento de la adquisición pacífica, continua y públicamente. Era el ejemplo que les decía, el contrato de compraventa que se llevó a cabo, pero yo fallecí. Entonces tú dices, yo soy propietario porque yo pagué la totalidad, pero nunca me escrituró, me asiento y ya después de 5 años, porque es de buena fe, ya presento mi usucapión, ¿va? 3, 2, en 5 años, cuando los inmuebles hayan sido objetos de una inscripción de posesión. Volvemos a lo mismo. Yo digo que yo soy el propietario, presento mi inscripción, pero nunca se culminó el trámite, es lo mismo. Y la tercera, en 10 años, cuando se posee con mala fe. Si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y públicamente. Mala fe, aquí es lo más complicado. Mala fe no quiere decir que sea con violencia, no quiere decir que sea, sino que simplemente está el inmueble, lo veo solo y yo llego y me asiento. Es de mala fe porque sí, probablemente sé que tenga dueño, pero yo me quiero quedar con el mismo. Por eso se pone que es mala fe, pero en realidad no es que se haya ejercido ningún tipo de violencia, porque si no se llegaría la cancelación de pacífica. ¿Claro hasta ahorita? Sí, profe. Nada más algo ahí, una dudita. A ver. Haz de cuenta que Rodrigo consigue un préstamo hipotecario. Ajá. Con ese préstamo compra una casa o un bien inmueble. Sí. Por X o por Y, él no puede ya pagarlo. Sí. Entonces, la financiera lo demanda. Sí, Sí. Primero lo demandan por el, ¿cómo se llama? El mercantilmente. No procede. Ajá. Después por lo civil no procede. Siguen con lo mercantil, siguen sin proceder. ¿Por qué? No lo sabe. Pero para eso ya son 9 años. Ajá. ¿Ahí qué podría hacer? Pues podría haber alguna ursucapión. No, porque hay créditos preferenciales. En materia mercantil, los créditos preferenciales son los títulos de crédito. En materia civil, preferencial. Ojo, el hipotecario puede irse por la vía mercantil o por la vía civil, puede ir por las dos vías. Es una competencia de ambas vías. Pero lo importante es un crédito preferencial, es un crédito inscrito en el registro público de la propiedad.
No puedes presentar en el Ursucapión porque cuando tú presentas el Ursucapión se giran oficios al registro público de la propiedad. El registro del público de la propiedad va a decir no, porque él no es el legítimo propietario. Bueno, sí ostenta ser el legítimo propietario, sí es el dueño. Acuérdate que cuando tú adquieres una finca, Nazario, desde el momento que tú firmas escrituras, tú ya eres el dueño, ¿eh? No puedes ser dueño de algo que ya eres dueño. ¿Sí me explico? Okay. O sea, yo compro una casa en Infonavit, yo ya soy el dueño de la casa, pero le debo al banco. Y el banco, su garantía es un crédito hipotecario que tiene inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio. No puedo ser dueño de algo que ya soy dueño. Entonces ellos me van a decir, ya eres dueño, no necesitas el Ursucapión. Lo que tienes que hacer es pagar tu crédito hipotecario. Por eso son créditos inscritos. A pesar de que ya eres dueño, ellos tienen la posibilidad de retirarte la posesión del inmueble por el incumplimiento de un crédito preferencial. ¿Queda claro? Sí, ¿y por qué han pasado 9 años y no se ha podido, ellos no han podido hacerlo? Pues porque tienen licenciado? abogados incapaces. Inclusive mi abogada me dice que yo puedo quedarme con la propiedad, que hay mucha posibilidad. Sí, si los vences en juicio, sí, ¿eh? O sea, si ellos presentan un juicio hipotecario y lo llevan mal, no acreditan, ojo, no pueden presentarte un procedimiento 2 veces. Como se dice en materia penal, no puedes ser juzgado por el mismo delito 2 veces, es igual en materia civil. No te pueden demandar cada rato por, la misma acción. Si ellos demandan la acción hipotecaria y no acreditan ante el juez la acción hipotecaria, y el juez dicta sentencia, ya no pueden volver a demandarte, ¿eh? Y ya eres tú el propietario del inmueble. Lo que tienes que hacer en un crédito hipotecario, en una acción hipotecaria, es vencerlos en juicio, te dicta sentencia y después de eso ya puedes autoproclamarte como, o sea, ya eres propietario de la casa, pero ya no te la pueden quitar por un crédito preferencial. Así rapidito, profe, no, ya no interrumpo tanto con esto, perdón. No, dime. El primer licenciado que me apoyó con esto me dijo que algo hicieron mal, que casi era seguro que me iba a quedar yo con el inmueble. Entonces ya me demandaron, como le digo, por lo mercantil, luego por lo civil, y ahorita están otra vez por lo mercantil. Pues nada más dile a tu abogado que solicite copias certificadas de los procedimientos anteriores en el que no pudieron acreditar la acción. Esas copias certificadas las presentas como prueba documental pública y en determinada prueba vas a acreditar que ellos ya fueron vencidos en un juicio por el mismo procedimiento. Y listo, otra vez rápido, se turna a sentencia. No sé, eso en el supuesto de que los casos anteriores ya hayan sido sentenciados. Gracias. Bueno, gracias a ti. Nos quedan 10 minutos, la alcanzamos a ver. Acción publiciana romana. Ojo, el que habiendo adquirido con buena fe y justo título una cosa, y antes, no obstante haber cumplido a su favor la Ursucapión, pierde la posesión de ella. No puede valerse de la acción reivindicatoria porque todavía no puede llamarse propietario, pero tiene sin embargo una acción análoga denominada publiciana in rem action, que es la acción publiciana romana, por medio de la cual puede dirigirse cualquier detentor de dicha cosa en título inferior al suyo. Va, la acción publiciana o acción plenaria de posesión. No le voy a dar lectura, la voy a explicar porque ya nos comió el tiempo y es lo último. Maestro, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Se oyen varias voces. Todos. Pues quien tenga abierto su micrófono, ahorita si quieren apáguenlo y ya cuando vayan a participar lo activan. Bueno, la acción publiciana actual. Fácil. Habíamos visto que en la acción del Ursucapión, yo ya tenía la posesión y ostentaba ser propietario, pero pues no era propietario. La publicidad es similar, pero yo no tengo la posesión. La posesión lo tiene Juan y yo, Carlos, ostento ser propietario. Entonces voy a presentar la acción publiciana o plenaria de posesión para decir yo ostento ser propietario porque tengo un contrato de compraventa. Juan me va a contestar diciendo yo también ostento ser propietario. Entonces el juez va a tomar los dos documentos y el juez va a determinar, justificando cuál de los dos es un documento mejor. ¿Sí me explico?
¿Queda claro? Les voy a dar un ejemplo más claro. Daniel y José Ramírez tienen sobre un inmueble un contrato de compraventa que la misma persona celebró al mismo tiempo. Entonces va a llegar y lo va a verificar el juez. Va a tomar varios conceptos a considerar. Entre ellos, el que sea primero en tiempo es primero en derecho. El que se haya hecho primero es el que tiene validez sobre el que se haya hecho después. Esa es la acción publiciana actual. ¿Dudas? ¿No? ¿Ya se durmieron? Maestro, por ejemplo, ¿qué toma como el juez como para decir, este va a ser el propietario y este no? ¿Qué es lo más importante que debe de ver el juez para dar una muchísimas propiedad? cosas. La calidad. Primero, la calidad del contrato. ¿Por qué? Dos ostentan ser propietarios, pero hay uno que el que le vende no fue propietario nunca y el otro, el que le vende, sí fue propietario. Entonces, el que fue propietario es el primero. La otra, el que se haya inscrito primero al registro público o el que se haya elaborado primero. Si yo firmé un contrato de compraventa el 5 de mayo y él firmó el 5 de noviembre, pues el del 5 de mayo tiene plena validez. Si ya se completó el pago, si cumple con los requisitos de derecho. Simplemente él va a analizar todos y cada uno de los puntos y al final de cuentas tiene que determinar uno, porque uno de los dos es el válido. Entonces, pueden manejar infinitos criterios para tomar esa decisión. ¿Quedó respondida la pregunta o no? Sí, maestro, gracias. De nada. Propiedad provincial se refiere a las tierras ubicadas fuera de Italia. Ya hace ratito lo vimos adelantado. Son tierras que estaban fuera de Italia, pertenecían a Roma por derecho de conquista, pero solamente eran susceptibles de posesión privada. Ya que la propiedad era del Estado, las tierras cultivadas eran repartidas gratuitamente o en venta. Lo que ya comentábamos, ¿no? En Roma solamente los romanos podían comprar, pero todo lo que se adquiría fuera de Roma, fuera de Italia, por conquistas, etcétera, eso era lo que las tierras que podían adquirir los provincianos. Condominio en derecho romano. Fácil. Cuando en el derecho romano varios sujetos gozan y disfrutan por igual o diversa medida de una misma cosa, estamos ante un caso de condominio o copropiedad. Nuestro Código Civil, sus supuestos se recogen en los artículos 392 bajo el título de Comunidad de Bienes. Departamentos, torre de departamentos, es un solo inmueble el que está abajo, es un solo terreno. Todos los que viven ahí son copropietarios del mismo terreno, todos son dueños del mismo terreno. Otro ejemplo, una persona fallece y tiene 2 hijos y tiene un solo terreno. Los hijos deciden no dividir, pero deciden vivir los dos en esa casa, los dos son copropietarios de la misma casa. No sé si la copropiedad o el condominio queda claro. Sí, profe. Va. Pues, fíjense qué buenos somos que terminamos justo a tiempo, siendo las 7:56. Entonces, derivado de esto, ¿dudas, chismes, traumas, comentarios? Profe, lo de la tarea. A ver. ¿Lo tenemos que hacer en Word o se puede hacer en cuaderno? O... No, de preferencia en Word. Para que sea más fácil de leer y manipular. Si no pueden, pues háganlo en cuaderno, escanéenlo y súbanlo. Pero sí de preferencia. Una cuartilla, ¿verdad? Una cuartilla, algo simple. No me interesa ni siquiera tanto la forma. Lo que quiero es ver la carnita de lo que me están escribiendo. Lo que se te hizo interesante, ¿verdad, licenciado? Desde luego. Ahorita, en un momento más, voy a compartir esta diapositiva ahí con el jefe de grupo para que se las haga llegar. ¿Sí se las hizo llegar ayer o no? Sí, licenciado. Si no, para sancionarlo. Sí, licenciado, pero nos queda que habrá 20 pesos a cada uno. Excelente. Bueno, ¿dudas? ¿Algo más? Yo le doy los 10 de cada uno, profe. ¿Mande? Ahí después le doy los 10 de cada uno. Dice que se las quise cobrar a 20 pesos. ¿Ah, sí? Paso la mitad. No, más. Pues el que fue más agarrado era el que tenía los 20. Muy bien. Profe. ¿Alguna duda? Sí. Dime, Nazario. Gracias.
Oiga, yo pido una disculpa, no alcancé a llegar a tiempo, que normalmente nunca me pasa. Me perdí de lo primero. No sé si vaya a mandar y de ahí vamos a sacarlo de la tarea para el miércoles que sigue. La tarea la subí a Classroom y la tienen que entregar, si no mal recuerdo, el lunes antes de las 12. Me la tienen que hacer llegar. Sí, se los voy a mandar. Todo lo que acabo de proyectarles ahorita, se los voy a mandar. Lo subo a Classroom y se los hago llegar con José también, como lo hicimos ayer. Ok, muchas gracias, profe. Muchas gracias, licenciado. Díganme. ¿Le puedo preguntar así rápido sobre lo que decía de un terreno, por ejemplo, que la gente dice, nadie veo que entra, nadie veo que sea el dueño y voy a fincar ahí. La persona finca en ese terreno abandonado o solo y ¿qué hace el dueño? ¿Le puede quitar el terreno con todo y casa fincada o ya lo perdió? Ahí me perdí un poquito, maestro, perdone. Ojo, yo soy dueño de un terreno y de repente tú, Lupita, empiezas a construir en él. Pues yo soy dueño del terreno, de los accesorios del terreno y de los frutos del terreno. Si tú construiste, lo siento mucho, pero es mío. En cuanto te demando, lo que te recomiendo es llevarte las vigas porque ni eso te voy a dejar. Ok. No sé si quedó claro. Sí, o sea, al final de cuentas pierde el que fincó, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Muy bien, pues si no hay dudas, pues ya, siendo las 7:59, damos la clase por terminada. Les encargo mucho su tarea y a cualquier duda, pues ahí con José o por el Classroom directamente lo checamos. Pues vengan. Profe. Dime, Juan Manuel. Es hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Así es, a las 12 el día lunes. Ok, perfecto, gracias. Bueno, no, 11:59, ¿eh? Oh, bueno, sale. Si me lo mandas a las 12, pues ya no se va a poder. Ya está, sale pues. Órale. Buenas noches. Excelente fin de Bueno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues muchachos, abogados, que tengan buenas noches. Buenas noches. Un buen fin de semana. Excelente fin de semana a todos, compañeros. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. Buenas Luego. noches a todos. Buenas noches, compañeros.